aprender más de la palabra de Dios. Empezando, quiero leerles, hermanos, del Salmo 63. Salmo 63, versículos 1 al 2. Y miren cómo dice: oh Dios, mi Dios eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay aguas, como te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Que Dios bendiga su palabra. Qué cosa tan hermosa, dice: su alma tiene sed de él. Hermanos, verdaderamente tenemos que saber con una intensidad que tenemos una responsabilidad, y eso es de buscar la verdad de la palabra de Dios. Y si no, entonces se va a cosechar las consecuencias de no hacerlo. En Romanos 2:6 dice: Él pagará a cada uno conforme sus obras. No que por las obras somos salvos, sino que hacemos obras buenas obras porque somos salvos. Y cuando hacemos la obra esa de buscar a Dios, Él será encontrado. Ya que lo encontremos, ¿qué vamos a hacer con Él? ¿Qué vamos a hacer con Él? Hay que entender, ¿verdad?, que Dios no nos obliga a ninguna persona a ser salvo o a hacer lo que es correcto. Tampoco nos obliga a amarlo. Él le da a cada persona simplemente la oportunidad de elegir por sí mismo su propio destino eterno. Porque el destino ese es eterno. Tal como Josué declaró, y lo he leído bastante este pasaje de Josué, porque es importante que lleguemos a ese entendimiento y de hacerlo. Ser fieles a hacer esto, que como lo dice aquí Josué. Dice, como les digo, a cada persona nos da la oportunidad de elegir por sí mismo su propio destino eterno, tal como Josué declaró cuando guió a los israelitas a la tierra prometida. Les dice en Josué 24:15: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y todos dijeron, vamos a seguir al Señor. Pero como el sermón de la semana pasada les expliqué, que luego murió esa generación y surgió otra que no conocía al Señor. ¿Por qué? Porque simplemente quebraron esa promesa de servir al Señor y no le buscaron. Y si le buscaron, no le aceptaron, no lo internalizaron para ser verdaderamente Señor de sus vidas, porque se conforman con las cosas del mundo. Y decimos, ¿verdad? Qué cabezones eran esos israelitas, sin ver que verdaderamente esa historia se repite vez tras vez, y hoy estamos algunos en esa misma situación, tristemente. Necesitamos entender que sería imposible para el corazón humano amar a Dios sin que el Espíritu Santo de Dios nos capacite. Fíjense nomás. Entonces es algo espiritual. Dios inicia nuestro amor por Él. Dice en Juan 6:44: nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió. Entonces, para llegar al Padre necesitamos ir a Cristo.
dice que nadie puede venir a mí si no trae el Padre, si no lo trae el Padre a mí. Dios nos llama, nos está llamando. Esta mañana te está llamando a ti personalmente. Ven. ¿Y qué es la manera? Que te trae a Cristo, aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces ya puedes tener acceso al Padre. ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres con Él? Esa es la pregunta. Dios nos da el deseo de amarlo, pues dice en Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Su buena voluntad es atraernos a Él, a redimirnos a Él, a regresarnos al estado inocente, sin pecado, a Él. Y Dios nos da el poder de amarlo, pues como dice en Gálatas 5:22, el fruto, fíjense nomás, el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Como la Biblia enseña que el hombre no busca a Dios por su cuenta, Dios toma la iniciativa. En Romanos 3:11 dice, nadie busca a Dios. Él se revela a sí mismo en la creación. Entonces sales a contemplar, sales a estar, simplemente sales en una bella mañana, ves la gloria de Dios. Dice, nada más, nadie más puede producir esta hermosura que es este día. Cuando vamos y vemos hermosos paisajes, me acuerdo ir a lo que le llamamos el Grand Canyon, y llegué y me paré ahí a la orilla de ese gran, dividido allí, el Grand Canyon que le dicen. Me paré y veía para arriba, veía hasta abajo la profundidad, volteaba a la derecha, volteaba a la izquierda y simplemente mis ojos no podían captar la grandeza que estaba enfrente de mí. Y decía yo, seguramente Dios está en este lugar y este lugar lo hizo el Señor, porque no hay otra explicación. Simplemente se revela Él mismo en la creación, y aunque el hombre sabe esto, todavía se niega a honrar a Dios. Qué cosa tan tremenda. Nos encontramos cara a cara con Dios y todavía negamos honrar a Dios. En Romanos 1, del 19 al 21 dice, pero lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo de que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifican como a Dios ni le dieron gracia, sino que se extravieron por sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Siguiéndose cara a cara con Dios a través de su creación, de la naturaleza, de las cosas que simplemente no se pueden explicar, y dicen, seguramente Dios lo crió, y se ven cara a cara con Dios y no le aceptan. Dice, y se les oscureció su insensato corazón. Qué triste es eso. Hay unas personas que dicen, pero ¿cómo de aquellos que nunca oyeron de la palabra de Dios, que entonces qué oportunidad tuvieron de ser salvos?
Aquí les está diciendo simplemente que Dios se dio a conocer a través de su creación para que no haya excusa. ¿Y qué de aquellos que están oyendo la palabra de Dios? ¿Qué excusa tienen eso? Es la misma cosa, se encontraron con Dios, no le dieron gracias, no lo glorificaron, se extraviaron en sus inútiles razonamientos. ¿Y no lo hace así el mundo? Prefieren creer las cosas que el mundo ofrece, de esas cosas que Satanás tiene presente, de esas cosas que ellos pueden agarrar, tocar, sentir y decir, este es mi Dios, en vez de tener fe y aceptar a Dios por fe. Simplemente no lo hacen, lo razonan diferentemente. Así que Dios en su amor nos busca porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siempre me dice mi madre, no compares un animal del rancho con las cosas del hombre. Pero verdaderamente hay cosas que ve uno en esas naturalezas. Tengo yo, ustedes saben bien que tengo borregos y chivos. Pero verdaderamente hay alguna borrega o una chiva que es tan terca de ir a meter la cabeza a la cerca y atorarse ahí mero con sus cuernos. Digo cuernos porque, ay, qué cosas tan tremendas. Pero vez tras vez esa misma chiva va y se atora exactamente en el mismo lugar. ¿Por qué? No sé por qué. Ya está carcomido el zacate del otro lado de la cerca. En el lado de este lado de la cerca hay un zacate hermoso. Pero meten la cabeza exactamente en el mismo lugar, en el mismo cuadrito de la cerca, y se atora día tras día tras día. Y a veces varias veces al día. Y digo yo, ¿por qué no entiende que busca de aquel lado que no esté mejor de este lado? Y digo yo, ¿no es así la gente? ¿No somos así? Bueno, me digo yo también, a mí mismo primeramente tengo que decir, ¿no volvemos a la misma cosa vez tras vez tras vez? Pues entonces, ¿qué es lo que busca? Entonces tiene que decir uno, pues ahí te gusta estar. Ahí te encanta estar. Llegará el día en que meteremos la cabeza y ahí nos quedamos por cada. El día que no esté, que salga yo, mi persona que ayuda no pueda estar allí, ¿qué pasará de ese animal? Ahí se quedará pescado. Juan 3:16 nos dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el beneficio de encontrar, honrar, dar gracias y aceptar a Dios. Ahí está la buena premio de aceptar a Dios, vida eterna. Mientras Cristo atrae a todos los hombres a través de su obra en la cruz, y esa obra es ver morido por nuestros pecados. El Espíritu, fíjense nomás, esto es importante entender y saber, el Espíritu expone la verdad que se enseña en la palabra. El Espíritu de Dios expone la palabra por la cual somos salvos. Y la palabra es lo que está escrito, lo que Dios sopló al hombre, lo inspiró a escribir las escrituras, esa palabra que es Cristo. Dice, y la palabra es el verbo, y la palabra fue hecha carne, y a través de esa palabra somos
salvo, y esa palabra es viva. Y dice, la palabra de Dios corta hasta llegar y separar el alma y el espíritu. ¡Wow! ¡Qué tan filosa no es la palabra de Dios! Y aquí es importante saber, el Espíritu expone la verdad que se enseña en la palabra, y cuando Él venga, dice en Juan 16, 8 al 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado y la justicia y al juicio. Porque vamos a pasar ese juicio. Pero hermanos, les voy a decir una cosa, entender y saber bien, ¿verdad?, que el alma de una persona es lo que lo hace una persona espiritual. El espíritu es lo que nos conecta o nos permite tener una relación con Dios. Por eso dice que el espíritu expone la verdad. Y en las cosas del Espíritu buscan las cosas del Espíritu y se encuentran para que el alma tenga ese descanso en Cristo Jesús. Tan simple así es. Pero hay personas que buscan espiritualmente, en otras palabras, su ser, su alma es algo espiritual y buscan conectarse, pero no encuentran correctamente, o si se encuentran con su Salvador y se encuentran cara a cara, no le aceptan, no le honran y no le dan gracias por quien es. Simplemente saben qué hace. Por ejemplo, están los 10 leprosos que fueron sanados. ¿No fueron sanados los 10? ¿De qué fueron sanados? De la lepra, de algo que los hubiera llevado a la muerte. Y 10 fueron sanados. Y dice, uno regresó. ¿A qué regresó ese uno? A dar gracias. Fíjense nomás, a dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque entendió que estaba enfermo, entendió que podría haber muerto o que iba a morir, y entendió que esa persona, Jesús, le dio la sanidad física. Y regresó porque en su ser, su alma entendió muy bien quién era ese hombre. Lo reconoció no como un sanador, no lo reconoció como un doctor, lo reconoció como Dios. Y regresó a honrarle. Y cuando vio Jesús, esa persona que regresó a honrarle y darle gracias, y esa persona se postró a sus pies. Los otros le vieron cara a cara, este se postró a los pies de Dios y le dio de Cristo y le dio gracias. Y entendió bien quién era. Y dijo, tu fe, fíjense nomás, tu fe te ha sanado. Perdón, te ha salvado. ¿Te ha qué? Salvado. Le dio sanidad física y luego regresó, y cuando él reconoció quién era Jesús, entonces dijo, tu fe te ha salvado. Y ahí se conectan dos cosas, hermanos, que a mí me gusta decir, el ministerio que todos debemos de tener. Porque Cristo le proveyó dos cosas a esa persona. Primeramente, le proveyó la sanidad física. Le suplió una necesidad física a esa persona de sanarlo físicamente. Y la segunda parte de un ministerio es algo que proveemos para que sean salvos espiritualmente. Se llena lo físico y lo espiritual. Le puedes dar de comer a lo físico, le puedes dar a lo físico todo lo que quieras, y se te van a acabar todos los recursos. Y van a seguir en necesidad. Aquellos 10 que se fueron, regresaron a sus hogares, vivieron sus vidas, y cuando murieron, se murieron, y te voy a decir, aquí, y sabremos más después, se fueron al infierno. Pero la persona que regresó y fue salvada,
espiritualmente se fue a la presencia del Señor. Más lo veremos aquí. Y simplemente allí vemos, hermanos, la definición de un ministerio. Se provee lo físico, se le da de comer a una persona, se le abriga, se le ayuda, todo lo que quieras ponerle a lo físico, pero si no le provees algo en lo espiritual, entonces esa persona simplemente se fue, como quien dice, a medias. Y ni a medias, porque va a regresar y va a morir y se va a ir al infierno. Pero cuando está la salvación en Cristo Jesús, esa persona es completa, sana y salva. Su pueblo dijo amén. El Espíritu Santo, hermanos, usa la persuasión divina para convencer, reprobar, agitar, atraer y amar a una persona. Y si no me lo crees, cuando oyes un sermón, cuando lees la palabra de Dios, cuando te acercas a Dios, algo dentro de ti se conmueve y quiere algo más. Esa es ahí tu alma buscando lo espiritual, reunirse con su Creador a través del Espíritu Santo. Pero eso no garantiza que todos los que oyen la verdad la van a recibir. Una persona puede oír y leer sobre la verdad, leemos la Biblia, y sin embargo rechazarla. No la internalizamos, no la aceptamos por lo que es, no permitimos que sacie la necesidad que tenemos dentro de nosotros. Y nos quedamos pues ni a medias. Dice en Juan capítulo 5 del 39 al 40, dice, ustedes estudian con diligencia. Le hablaba a los fariseos y a los escribas de ese tiempo. Jesús les dice así, ustedes estudian con diligencia, fíjense nomás, con diligencia las escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Están leyendo, están viendo, le está diciendo la palabra que indica que Cristo es el Salvador, y sin embargo no lo entienden, no lo internalizan, no lo aceptan como Él, para que es la vida eterna. Y está enfrente de ellos, cara a cara lo están viendo, pero no se postran a los pies de su Salvador. No se rinden, duros de servir. Pero quien responde positivamente y busca a Dios será recompensado. Porque como dice en Hebreos 11:6, sin fe, fíjense más, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y le recompensa a quienes lo buscan. Dios también usa a las personas como instrumentos. Y aquí entramos nosotros los cristianos, aquellos que hablamos a otros de Cristo el Salvador. Nosotros no vamos a salvar a esa persona, simplemente le vamos a dar palabras de vida. Y allá ellos si la aceptan o no la aceptan, según como el Espíritu Santo les traiga convicción a su corazón y acepten o no acepten. Dios ha elegido usar a las personas como agentes para enseñar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos guía para convencer al mundo. Como dice la palabra, dice Pablo sembró y Apolos regó, y el Espíritu Santo, dice, dio la cosecha. Lo de nosotros es trabajarlo. El Espíritu Santo es el que va a traer la convicción y rendir la cosecha. Como dice en Romanos 10, de los versículos 14 al 17, ahora bien,
¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y esta mañana, hermano, te digo, estás oyendo el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cualquiera que sea la razón por la cual la gente rechaza a Jesucristo, su rechazo tiene consecuencias eternas, desastrosas, porque como dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podremos ser salvos. Sanos y salvos. Más importante ser salvo. Y aquellos que lo rechazan por cualquier razón se enfrentan a una eternidad en la oscuridad del infierno, donde habrá llanto y crujir de dientes. Y si no me crees, lo puedes leer en Mateo capítulo 25:30. Y ahí van a estar, ahí van a vivir. Dios no impone la salvación a nadie, sino que utiliza diversos medios para atraer a las personas a responder con fe a Jesucristo. Por lo tanto, debemos predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, ese Evangelio de Dios sobre la vida eterna, confiando, fíjense nomás, confiando que el Espíritu Santo para convencer a las personas de su verdad y atraerlos a Cristo. Aunque es verdad que Dios no forza a nadie a amarle o aceptar la salvación por la cual Jesús fue torturado hasta la muerte, Él puede traer algunas acciones dolorosas en su vida para despertarnos, advertirnos que estamos necesitados o estamos en un camino a una eternidad del lago del fuego, o estás en un camino que te lleva al cielo. Solamente tú puedes escoger. A Saulo de Tarsus un día lo tumbó del caballo al que andaba, y esta mañana déjate tumbar del caballo que estás montado, ríndete al Señor. Y así como Pablo experimentó una experiencia muy dolorosa y vergonzosa cuando Jesús le hizo caer del suelo en el camino a Damasco y lo cegó por unos días para que contemplara que el Señor era Rey. Dice en Apocalipsis 19, del versículo 6 al 9, que ahí está la invitación a la boda del Cordero, a la cena del Cordero. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos. Se exclamaban: aleluya, ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandante. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Hermanos, esta mañana tienes una invitación a la cena del Señor. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a llegar o vas a rechazar? Saber quién es. Hermanos, una decisión con consecuencias eternas. Que Dios les bendiga.